Secretos creativos de ideas al aire. Hola, ¿qué tal, creativos y agentes del cambio? Bienvenidos a estos secretos creativos de ideas al aire. El tema de hoy es cultiva tu mente. Empezamos. Tradicionalmente, cuando nos referimos a cultivar la mente, probablemente pensemos en tomar un libro, estudiar, leer, ir a la escuela, volver a aprender, inscribirnos en algún curso y este tipo de cosas. Eso es cierto, y sin embargo, hoy en día con estas tecnologías digitales tenemos posibilidades prácticamente infinitas de aprender cosas nuevas y de cultivar la mente. Un ejemplo son los podcasts, y es un poco irónico o tal vez paradójico que yo hable de podcasts dentro de un podcast, y sin embargo es muy relevante por lo siguiente. Un podcast o un audiolibro te ofrece opciones que ningún otro medio te ofrece. ¿Qué ventajas tienes al escuchar un podcast? Que podrías ir manejando, no estás viendo una pantalla, no tienes que estar viendo una página de un libro y puedes estar escuchando y asimilando información, nada más que en vez de que esa información entre a través de los ojos, entra a través de los oídos. Es otro canal de recepción y muchas veces el tener esta alternancia entre un canal de lectura, por ejemplo, a un canal auditivo, hace que la información llegue de otra manera y que tal vez percibamos cosas que a la hora de leer no vimos o pasamos por alto. Hay otra enorme ventaja de los podcasts y de los audiolibros y es la siguiente: puedes descargarlos, puedes descargar el archivo de audio y tenerlo en tu teléfono, en tu tablet y escucharlos en cualquier momento aunque no estés conectado a internet. Eso de por sí es una gran ventaja. Además de lo que ya mencioné antes, que no tienes que estar viendo una pantalla o una página. Esto te permite estar en el metro, o estar caminando en la calle, o trasladándote de un lugar a otro en el gimnasio, haciendo ejercicio, o mientras preparas el desayuno, la comida. Vaya, te da unas opciones y una flexibilidad tremenda para poder seguir cultivando la mente y ampliar nuestro horizonte de manera creativa escuchando podcasts. Una tercera ventaja, y creo que es una de las mayores ventajas que te ofrece este contenido digital, es que no lo tienes que consumir en el momento en el que se transmite. Tú eliges cuándo lo escuchas, tú eliges qué descargas, tú eliges el orden en el que vas escuchando los podcasts. Y vaya, te invito, entre otros muchos podcasts, a buscar, por ejemplo, a Luis Ramos de Libros para Emprendedores. Tiene unos podcasts increíblemente ricos en cuestión de contenido. Por supuesto, también te invito a escuchar Ideas al Aire, y no solo estas cápsulas pequeñas de los secretos creativos, sino todas las entrevistas. Son más de 70 horas de entrevistas con gente que piensa de manera creativa. Y vaya, allá afuera hay mucho material. En inglés tenemos material como The Accidental Creative, también tenemos a Mark McGuinness, está Leo Laporte, John Lee Dumas, etc. Hay muchísima gente, Tony Robbins, por ejemplo. Virtualmente cualquier tema que te interese y te apasione, estoy seguro que puedes encontrar un podcast. Entonces, por un lado, te invito a buscar más podcasts en tu plataforma preferida y experimentar un poquito con esta nueva forma de consumir contenido digital y de cultivar la mente. Por otro lado, es importantísimo independizar o separar al mensaje del mensajero. A mí me ha pasado en más de una ocasión que tal vez escucho un podcast y la voz de la persona que está hablando no me gusta y sin embargo el mensaje es muy bueno. Ahí hay que aprender a separar o a independizar el mensaje del mensajero. No porque la voz no te caiga bien o la persona que habla no te caiga bien quiere decir que no haya contenido valioso en ese programa. A mí me pasó con John Lee Dumas. John Lee Dumas creo que es uno de los rockstars del podcasting. Tiene muchos podcasts y fue de los primeros que transmitió un podcast diario. Y a mí su voz, la verdad es que no me gusta, incluso podría decir que no la tolero. Y sin embargo, el contenido es tan bueno que aprendí a independizar la voz de John Lee Dumas con el contenido. Y eso me ha dado bastante aportación creativa también en otros temas. Entonces, te lo digo porque tal vez si yo no te caigo bien, o la forma en la que hablo, o la manera en la que divago mentalmente mientras hablo, no es exactamente lo que buscas, bueno, eso es una cosa. Y por supuesto que tú estás en la libertad de escuchar o no este podcast, y sin embargo creo que este podcast te puede aportar muchísimas cosas, igual que el podcast de Luis Ramos, igual que cualquiera de los podcasts de Tony Robbins o The Knowledge Podcast o cualquiera de ellos. Una cosa es el mensajero y otra cosa es el mensaje. Si el mensaje es bueno, síguelo escuchando y síguelo promoviendo y sigue aplicando todo esto que aprendes a través de un podcast. Moraleja,
por favor no me mates al mensajero. El mensaje puede ser muy bueno aunque el mensajero no lo sea. Y todo esto, volvemos al tema de las percepciones. Entonces no dejes que el cultivar tu mente se vea afectado por tus propias percepciones de cómo deberían ser las cosas. Incluso si tú crees que puedes aportar algo al mundo, te invito a crear tu propio podcast o a abrir un canal de YouTube, lo que sea necesario para poder compartir estas ideas. Nos harías un gran favor porque todos tenemos algo que aportar y también parte de esto es la misión de invitarte a ser un agente del cambio. De verdad, no tomes esto como si fuera meramente entretenimiento porque no lo es. El podcast, los audiolibros y otras herramientas digitales son una gran forma de aprender, de cultivar la mente y de expandir nuestras ideas. Entonces, escucha más podcasts, escucha más audiolibros, trata de utilizar este canal para expandir la mente y para cultivarla. Otra herramienta que te recomiendo es audible.com, en donde puedes encontrar una gran variedad de libros de Amazon en versión audible con un narrador en español y en inglés, hay en muchos idiomas. Y lo increíble de esto es que con el Whispersync tú puedes empezar a leer algo en Kindle y luego en donde te quedaste puedes automáticamente abrir Audible o Audible, la aplicación, y desde ahí seguir escuchando el libro que estabas leyendo y luego regresar a leer en formato digital. Es increíble y hay una gran flexibilidad con estas herramientas. Otra cosa, antes de despedirme, tal vez esto no es un consejo para todos, sin embargo te invito a que lo intentes. A veces podrías tratar de escuchar el podcast o el audiolibro a una velocidad un poco más rápida que la velocidad normal. Casi todos los programas te permiten poner el audio a 1.25 o a 1.5 o incluso a 2 o 2.5 de velocidad, y depende del ritmo con el que hable la persona que está generando el contenido, es bastante factible que tu mente pueda seguir entendiendo aunque le aumentes a la velocidad, y eso a ti te da una gran ventaja porque estás aprendiendo en tiempo un poco más rápido, y a veces el poner las cosas a mayor velocidad hace que tengas que poner más atención. Pero bueno, esto simplemente es un tip. Escucha más podcast, ya se me está acabando el tiempo. Soy Thomas Lash, nos escuchamos muy pronto, que las ideas te acompañen. Te invito a ser partícipe de este movimiento convirtiéndote en uno de nuestros agentes del cambio. ¿Qué es lo que buscamos? Que en nuestro entorno haya cada vez menos reactivos y cada vez más creativos. ¿Y cómo logramos eso? Compartiendo lo que sabemos, compartiendo lo que hemos aprendido y sobre todo promoviendo estos pequeños cambios que hacen una gran diferencia. Así que si te gusta este proyecto, por favor compártelo libremente con quien tú quieras, en especial con estas personas que tú conoces y que sabes que les podría ayudar o beneficiar escuchar este podcast llamado Ideas al Aire. También te invito a suscribirte en cualquiera de nuestros canales para que recibas estos episodios gratis en el momento en el que se publiquen. Puede ser en iTunes o en Spreaker, en Stitcher, iVoox, TuneIn, Mixcloud, YouTube o en cualquiera de estas grandes plataformas en las que se distribuye contenido digital. Lo único que te pido es que lo hagas de corazón, porque lo que se comparte así siempre crece. Te mando un abrazo y te deseo muchísimos descubrimientos creativos.